4. O sea, si es que es mayor de 4 da por arriba, no, si es que es menor de 4 da por acá, y van con esta frontera. Pero ese ábaco, ya, en lugar de calcular y ver y todo, simplemente pones ahí, dice, a ver, mi pendiente, y acá están en logarítmicos, ¿verdad? Entonces, mi pendiente, 1 por 1000, 1 por 1000, ¿no? Mi caudal, acá es, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto es el caudal acá? 1 por e a la 1. Ese es el científico. Acá es el caudal 1. E a la 2 es, no, perdón, acá sería 10, ¿no? ¿Cierto? 10 a la 2. O sea, eso es 10 a la 2, 100, ¿cierto? Entonces, y acá sería, ¿no? Ya va para 1000, entonces por acá, digamos 300. 300 y 1 por 1000 da por acá. Ya te ubicas. O sea, ves el caudal, lo pasas, ves aquí y ahí estás. Con esto, ¿sabes? Un río estrenzado, intermedio o meandriforme. Tiene otra forma, digamos para mí, que yo lo entendí un poco más entendible que lo otro, pero igual, es cuestión de revisar información, ¿no? Entonces por eso les digo, cuando hay algo que no está claro en alguna bibliografía, hay que buscar información complementaria. Y esto me ha dado pie para otra cosa, que también agarre, digo yo. Normalmente lo que hacen, ¿ya? Y yo, entre broma, no, o sea, yo le digo a lo del curso. Por ejemplo, cada ingeniero está que viene y está que hace sus apuntes, ¿verdad? Y entonces, alguien que es su amigo, o que es algo y todo, le dice, oye, ¿fuiste al curso? Sí, ¿qué tal? Ah, bacán. Dice, pásame tus copias. No, pásame. ¿Qué agarra? ¿Qué le haces? Ah, ya sabes que yo luego le pasa y le pasa esto. ¿Me entiendes? Le pasa y le pasa esto. ¿Le va a pasar esto? No, cierto, porque esto es lo que, o sea, los dos cuestan, pero esto de aquí te entiendes y todo, y eso es para ti. Y entonces, este de aquí es porque ya sé que se lo van a tirar, pero este es por lo menos para los que no pagaron, ¿no? O sea, en términos generales, a los que les vas a prestar y no van a dar. Y esto de aquí es para los que pagaron y que se lo llevan aquí y acá. Aquí para que no se olvide, pero acá ya lo entendieron. ¿Ya? Eso es una de las cosas que... Por eso es que a veces no pongo de relleno y todas esas cosas más, ¿no? Y para que vean que a veces de última cosa dice, y esto no lo pudo, soy ingeniero. Claro, pues digo, esto de ahí ya, pues vean ahí, ya lo saben, algunos le toman fotos, lo ven ahí, ya lo tienen adicional, lo ponen en su know-how que no tenía el que le va a pasar a tu pata. Salvo puede que sea hay alguien que comparte y sí, de esto también me pasaron, ¿no? ¿Qué pasó? Se colgó, creo. Ya. Bien, y esta parte entonces viene hasta ahí, digamos, está claro, ¿sí? ¿No hay preguntas? Bien. Ya. Ya. Esto y esto. Es que mira, ¿qué es lo que pasa? Si vemos la fórmula, o sea, en esas fórmulas, créeme que hasta yo mismo a veces ponerme a detallarlo, a verlo, estuve pensando, ¿y por qué le he buscado esta? ¿Ya? A propósito de eso. ¿Por qué le he buscado esta? Porque fíjate que ahí te da Q por I es una constante, ¿cierto? Entonces, si yo estaba
¿por qué me indagaba el otro? Porque yo digo, ¿y cómo hago? Y me he puesto a pensar, lo hubieran ahí que está, y le pongo una pendiente y le pongo un caudal y me sale un valor. Y entonces, ¿cómo eso lo llevo a algo más rápido? Entonces no sabía. Digo, puta, mucho y todo, y estaba, y por eso que he buscado y encontré la otra. Encontré esta, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Eso, como está en exponencial, lo han aplicado a logarítmico, y cualquier tema de esto de aquí llevado a logarítmico, ¿cierto? Ya el dato te sale una recta. ¿Me entiendes? Como cuando haces una derivada de algo que tiene una potencia, te sale recta. Entonces, esta recta, esta que responde a esta ecuación. Y esta recta, esta que responde a esta ecuación. O sea, toda la línea responde a esos puntos. De casualidad, si agarramos y lo vemos, ¿cierto? Digamos, para este caudal, por esta pendiente, te va a dar similar a 0.7. Para este caudal, con esta pendiente, te va a dar similar a 4. ¿Comprendes? Entonces, para ya no estar en ese juego y todo eso, y con este gráfico bien que ahí está preciso, tú sacas tus dos datos nomás y los cruzas y sabes en qué rango caes. Y se te hace más práctico, ¿o no? ¿Sí? Esa es la finalidad de entenderlo. Ahora, si lo quieren probar y todo, no sé, hay que comenzar a ver, ¿no? Hacer esto de acá, bajarlo al logaritmo, no, a la ecuación de logaritmos, y verlo. En ese papel te van a dar datos. Si no la otra es un dato, dos datos ahí, lo ploteas en el papel logarítmico y te va a dar la recta, y esa recta vale para todos. ¿Sí? Esto de aquí, otra parte que también la pasemos, y la verdad, ver que se estaba pasando, es otro parámetro geométrico de un río meandriforme, es la sinuosidad. Y acá hablamos de este lambda, es todo el tramo, ¿no? Y esta sinuosidad se refiere a esto. ¿Ya? ¿Qué se determina? Todo este tema, lo dejemos ahí todo, es porque eso, al detalle, sería estudiar, y es bueno, pero es bueno cuando lo quieren ver, cuando quieren hacer un análisis para establecer. Ni yo mismo lo he hecho, créanme, o sea, no lo he aplicado todavía. Y esto sí, pero te da la pauta y el parámetro para desarrollar y saber cuáles serían las características de un río a futuro. Y en ese libro que les menciono, o sea, te da hasta ejemplos de haz esto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo sería aplicar el tema del meandro, cómo funciona? Y de aquí van a ver un tramo recto que quiere decir algo de eso ahí. Y acá viene lo otro, es la relación de la forma de la sección. Y esto de acá se refieren algo a eso, ¿no? Dice, relación de forma crecerá, aunque suavemente, con el caudal. O sea, este coeficiente, B sobre Y. Un río, dice, más caudaloso, da un cauce más ancho y profundo, dice, pero es aún más ancho, proporcionalmente a su longitud, que un río menos caudaloso. O sea, con más caudal se hace más ancho, pero guardando las relaciones, ¿me entiendes? Guardando la relación de B con Y. Y este de aquí lo llevan a esto y dice, otra relación indica que el coeficiente B entre B es mayor cuanto menor es el contenido de fino en el cauce, ¿no? Es decir, con material más grueso se tienen cauces más anchos. Y aquí te da una aplicación de las secciones montadas para verlo. Esto es también cuestión de verlo, de analizarlo, pero ya el tema va en lo siguiente. ¿Qué se quiere decir? Mira, ve, un cauce con material grueso va a ser bien ancho, pero no tan profundo. Un cauce material medio está aquí, y un cauce fino si se conservan iguales las restantes condiciones. El cauce con material fino, socava, va a tener mayor profundidad, ¿no?
Y entonces llegamos al tema de la hidráulica fluvial. Y entonces, como hidráulica fluvial, ¿qué vas a ver? La granulometría, el umbral. Ese umbral, esa palabrita, ¿la entendemos? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Umbral. ¿Otra idea? Es eso. ¿Otra idea? No, está bien. Ojo. Mira, el ingeniero trabaja, tiene experiencia conmigo y todo mayor, o sea, igual, pero, o sea, no es por eso, o sea, nos equivocamos, ¿me entiendes? No sabemos, no lo sabemos, pero a veces, yo como le digo, la otra vez, la otra forma de agarrar y de ver, cuando estoy dictando alguna clase, ¿no? Clase, y esto también es válido como clase, digamos, con más, profundidad, porque ya estoy con profesionales, pero igual siempre agarramos y vemos y sacamos lluvias de ideas, lo que trata de lluvias de ideas sobre lo que dicen, y uno dice una cosa mala, otro dice el medio decir, otro y armamos una respuesta conjunta. ¿Me entienden? Sí. Algo por ahí, y algo por ahí sí, con el ancho estable así, pero una más. Ya, ya. Da por el tema de ahí, ¿ya? En este tema del umbral está referido a un límite, ¿ya? Entonces, es que cuando llegas a ese límite, que casi se ve que hace las veces de lo que dice el ingeniero, de lo que es, llegas a la cresta, ¿no? Pasado eso, sucede otra cosa. Antes de eso, sucede. Y aquí lo utilizan para el principio del movimiento del transporte de sedimentos. ¿Me entienden? O sea, dice, y lo vamos a ver luego en el detalle, dice allá, pasa el umbral, o sea, pasa ese límite donde las tensiones son más altas y el sedimento se mueve. No pasa ese umbral, no pasa ese límite, el sedimento es más pesado que la corriente que lo arrastra y no lo arrastra. ¿Ya? Entonces, ese es ahí. Y entonces, ¿dónde está eso? Y es en la hidráulica fluvial. ¿Y por qué? Porque está referido al transporte de sólidos. Y por eso de ahí está referido y es importante saber las granulometrías. Entonces, aquí ya están viendo la incorporación del otro tema que va a diferenciar, amén de las otras cosas, ¿no? A lo que es la hidráulica fluvial, que es el transporte de sedimentos. ¿Ya? ¿Recuerdan el acorazamiento, cierto? ¿Sí? Ya lo mencioné, ¿no? Pero ahí está por acá, salía clasificación de transporte de sedimentos. Vamos a ver el caudal sólido, ¿no? Las mesoformas, ya, los ríos de arena y grava y ecuaciones de transporte de fondos, que en algunos casos lo vamos a ver ahí y lo vamos a pasar. Hasta ahí está bien, muy pesado, es cambiar algo más dinámico, no sé, ¿cómo es que vamos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Es entendible? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, o sea, espera, es que le digo esto de aquí sí, pues porque como le dije, hay cosas que a veces yo hago y comento. Varios colegas o varios amigos en general y todo me dicen, yo quiero enseñar un curso y lo trato de entender, de haberlo practicado, de haberlo tenido experiencias en eso, y si no, yo medio que me resisto a dictarlo. ¿Ya? Miren, el hecho de los ríos granulares y cohesivos, ¿cierto? Lo que les dije. Y ahí está, partículas de arcilla. Dice, si son menores de 0.004 milímetros son arcillas micras. Entre esta cantidad y el otro, limo. Entre esta cantidad y esta son arenas. Entre esta y esta son gravas, ¿no?
Más allá de esto, más grandes, no sé si está ahí todo, ya comienzan a ver los guijarros, los cantos rodados, otro, pero lo principalmente esto de acá es lo que sirve para el tema de lo que es el arrastre y el transporte de sólidos, ¿no? Esta es la desviación estándar, dice, si la granulometría es extendida, cuando la desviación estándar es mayor de 3, bien graduado, si es menor, es uniforme o mal graduado. Salen las curvas angostas, es un material uniforme y te da puntas en las curvas. Umbral. Dice, acción del agua sobre el fondo, puede caracterizarse por una tensión cortante en el fondo. ¿Ya? Entonces, esa tensión cortante, esa es a la que me refiero al límite entre que se produzca el transporte o no se produzca el transporte. El acorazamiento, ya lo vimos, era esto, ¿no? El que un material asentado ahí te pone una coraza prácticamente sobre el material más fino que esté abajo. Una vez que llega a romper esto de acá, se lleva esto, pero si no, está que lo mantiene, ¿no? La clasificación de transporte de sedimentos, acá viene el modo de transporte, en suspensión o por el fondo. En el fondo es lo de arrastre, ¿cierto? O sea, el agua lo jala, lo trata de levantar, ¿no? Pero del peso lo hace caer, entonces va, ¿no? Como dando botes. Pero material más fino, pues se lo levanta y va en el agua, ¿sí? Entonces ahí está ese tema para. En el origen del material, dice el material del cauce y de la cuenca hidrográfica. Todos a las finales vienen a ser de la cuenca hidrográfica, pero el momento está de que dice del cauce porque es el material propio localizado ahí. Cuando te habla de la cuenca es que en algún momento estuvo acá arriba en la cuenca y está siendo trasladado recién a depositarse. Entonces, eso quiere decir que el material de la cuenca en algún momento viene a ser ya el material del cauce, cuando esté en esa zona. El caudal sólido. Dice, el primer paso en el análisis de transporte de sedimentos es definir el caudal sólido, o sea, cuánto de sedimento viene en un volumen determinado de agua. Y acá viene el transporte de fondo. Y ahora dice, el volumen bruto es equiparable, dice, al volumen de erosión o sedimentación en el fondo de un río. Dice, el volumen neto es la relación del porcentaje con el líquido. Dice, los pesos homogéneos en el transporte en suspensión y así permitir la comparación o la suma entre ambos. O sea, aquí es lo que te dice que el volumen bruto es el transporte de sólidos más el transporte de líquido, que es el agua, ¿no? Esa combinación es ese volumen bruto. En el tema de las mesoformas, participan en el transporte de sedimentos e intervienen en la resistencia al flujo, en la rugosidad. Aquí esta lámina que luego la voy a ver, que sí está ampliada, la voy a ver, y aquí hay diferentes formas del fondo del río y que se van a ver, y principalmente se ven en los lechos arenosos, ¿ya? Y ríos de arena y ríos de grava, y una comparación entre ríos que también está desarrollada en una lámina posterior más grande. Ven esto, ¿no? Esto, como les dije, estaba, al entenderlo, a lo que yo lo entendía y lo que les puedo explicar en esa síntesis que le he pasado primero, ¿verdad? Pero un poco para que quede y todo, es que se ha puesto ya en el documento. Entonces dice, el caudal sólido, dice, ¿no? Por analogía al flujo del agua, el primer paso para el transporte de sedimentos es definir cuánto es el caudal sólido, QS, caudales sólidos, ¿no? Volumen por unidad de tiempo que cruza la sección transversal, y definir el correspondiente caudal sólido unitario QS por unidad de anchura. También se puede expresar en peso, dice. Además puede darse en volumen. Hay 4 modos de expresarlo que no deben de confundirse: el volumen neto, el bruto, el seco y el sumergido.
Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, dice el peso en seco, cuya relación de volumen específico es 2.650 kilogramos por metro en materiales naturales. Finalmente, el peso sumergido. Este peso, cuando lo pasan en las relaciones es porque es la densidad de sólido sobre la densidad del agua. Y entonces, en promedio, el peso es 2.650 y esto de acá es 1.000 del agua, ¿cierto? Por eso que es, perdón, sí, pues, por eso que sale 2.65 luego, y en el otro el 1.650 porque se le restan los, o sea, se hace así, se le restan los 1.000 del agua, ¿ya? Que lo vamos a ver de aquí. Y este es referido a las mesoformas. La sección, esto de aquí, para explicar también algo. Ustedes van al río La Leche, ¿ya? Cuando está seco y caminan, yo mismo no lo entendía, pero ahí está el concepto y entonces ahora sí me enfoco a agarrar y verlo, a entender, dice, este tema de las mesoformas. Cuando va en el camino, te dice pura arena. Pero no tienes el cuidado de entenderlo, de saberlo, de clasificarlo con esto de acá, según lo que dice esto, ¿no? Mira, y que esto te lleva a entender cómo se está produciendo luego cuando viene el flujo. Y entonces dice, arrugas, pequeñas ondulaciones, ¿no? De altura máxima en el orden de centímetros y de longitud de onda máxima en el orden de decímetros. Solo aparecen en arena fina, menores de 0.6 milímetros. Mira. Entonces, en el fondo del río, tú las ves chiquitas. ¿Ya? A eso se refiere. Por eso le digo, orden de centímetros en altura y orden de decímetros, ¿no? En largo. Entonces, si está esa continuidad, se va a ver como esto, las mesoformas, ¿no? La forma del fondo sería arrugas. Luego vienen el tema de las dunas. Ve. Ondulaciones triangulares. Que aguas arriba el talude es suave y aguas abajo muy marcado. Perdón. El tamaño mayor de tamaño mayor que las arrugas. La proporción es constante con el calado, o sea, con el tirante. A diferencia de las arrugas, la superficie libre se ondula suavemente en oposición al fondo, descenso sobre la cresta y ascenso sobre el valle. Indique que el régimen es lento. Mira, la superficie se ondula suavemente en oposición al fondo. Dice, descenso sobre la cresta, o sea que aquí baja, ¿cierto? Y ascenso sobre el valle, sube. O sea, viendo ya en esto te indica que viendo el agua cómo está, y ustedes lo notan a veces en el agua cuando está ahí y lo ven que el agua hace también eso, o sea, ya entendiéndole un poco de experiencia, entendiendo un poco el fondo, uno determina ya, si yo en alguna oportunidad veo ese comportamiento del agua, ¿cierto? En un río donde conozco el fondo y ya sé cómo está ahí, eso ya me queda en la cabeza y ya tengo la similitud y ya es parte de mi know-how, que me voy a ver otro río en el cual el tránsito del flujo sigue esa naturaleza ya. Entonces ahí ya no esperas, a ver, séquenme el río para agarrar y saber cómo está, ¿no? O sea, sabes esto de aquí y ya sabes, o sea, intuyes, puede que te falle o algo, pero intuyes ya cómo está el fondo. ¿Ya? Y las antidunas, dice, es una evaluación, dice, en la evolución de las antidunas aparecen las crestas de espuma en la parte ascendente del lomo hasta romper las olas formando resaltos hidráulicos. ¿Esto en dónde sería? Esto de aquí, mira, aparecen crestas de espuma en la parte ascendente del lomo. Eso ya es en el agua, ¿cierto? A veces han visto en el agua, ¿no? Ya se ve blanquitos y todo. A eso se refiere. O sea, ya hay esa formación, entonces esto te indica que el río tiene esa forma. Y esto de aquí un poco lo he visto, ya lo hemos visto,
digamos, trabajado con alguna explicación cuando estaba viendo en estas fechas el río Piura. Entonces en el río Piura, semejante río Anchote, como 200 metros creo ahí, en la zona de la ciudad se veía eso. Y después dice, no, el otro que se refiere ya a los rápidos y pozos, que luego de hacer eso de ahí, forman también esto, ¿no? Y mira, y acá te dice, sube el fraud, y aquí está especificado, el fraud menor que uno. ¿Qué te dice? Subcrítico. Acá el fraud mayor que uno, supercrítico. Y están también en un ida y venida. Por el fondo solamente, ¿eh? Por el fondo. Y ese es el tema de lo que les digo. Normalmente, y esa vuelta te viene a ser flujo gradualmente variado. Por las formas, ¿cierto? Recuerdan, continuidad te determina, sabes ahí, y sabes que en un río no va a ir como o sea, en un canal tú le pones pendiente y tal, entonces parece caudal calculas y tu flujo crítico, supercrítico, subcrítico, pero sabes que va a ser todo, porque hay una uniformidad. En el río no.